Buen día chicos, hoy comenzamos con nuestras actividades semestrales. Estaremos trabajando con ustedes lo que va a ser la materia de lógica. Sin embargo, en estas dos primeras sesiones estaremos trabajando con lo que es un repaso de razonamiento verbal, que a su vez ya lo tuvieron, me parece que en cuarto semestre, pero de igual forma retomaremos esta asignatura para complementarla y darle una introducción a lo que va a ser la asignatura de lógica, que es la que llevaremos en este quinto semestre. De manera que cuando nosotros nos preguntamos qué es un razonamiento verbal, atinadamente a veces desarrollamos una cuestión que es lo que tiene que ver con algo muy verbal, ¿no? Algo que tiene que ver con la palabra escrita. Al final de cuentas, cuando nosotros nos preguntamos acerca de un razonamiento verbal, primero debemos de visualizar qué es un razonamiento y qué es verbal. De tal forma que cuando nosotros aplicamos esta dinámica de lo verbal, nos vamos a aterrizar en las diferentes capacidades de razonar que se contienen dentro de esta forma de hablar, de cuestionarnos y de motivarnos a partir del lenguaje. El lenguaje como una forma de comunicación que de forma, podríamos decir que de forma nata tenemos, eh, podemos tener los seres humanos. Sin embargo, a veces es algo innato porque lo vamos aprendiendo conforme nos vamos relacionando con las demás personas. Y cuando nos relacionamos con las demás personas, pues aprendemos a nosotros a, a visualizar o escuchar todo lo que nosotros se nos dice a través de nuestro oído. Sin embargo, un razonamiento verbal va a ser todo aquello que tenga que ver con las palabras y esas formas de discurrir o pensar ordenadamente para llegar a una conclusión. Si nosotros hablamos de una manera muy incoherente, las demás personas no nos van a entender de lo que estamos hablando, de tal forma que el razonamiento que nosotros vamos a tener acerca de lo que nosotros decimos, pues va a ser nulo, sino que o más bien va a haber un bloqueo entre lo que se dice y lo que no se dice. Y la otra persona pues va a tener una complejidad en lo que nosotros estamos tratando de decirle porque no nos van a entender absolutamente nada. Por eso decimos que un razonamiento verbal es una capacidad, al fin de cuentas es una capacidad que los seres humanos tenemos para entendernos. Sin embargo, esa capacidad que nosotros tenemos para entendernos también nos va a ayudar a discernir lo que nosotros en ocasiones pensamos. Pero realmente lo que entendemos como un razonamiento verbal es la capacidad intelectual que nosotros vamos a tener para poder comunicarnos. Y no solamente comunicarnos, sino como decíamos hace un rato, para poder discurrir o pensar de manera ordenadamente. Entonces, todo está relacionado a lo que tiene que ver con la palabra en sí para podernos nosotros comunicar, y cuando nosotros nos comunicamos generamos esa capacidad intelectual que vamos arrastrando conforme vamos aprendiendo y relacionándonos con las demás personas, pero no solamente relacionándonos con las demás personas, sino a través de lo que leemos, de lo que vemos y de lo que escuchamos y de lo que a veces hasta podemos palpar, ¿no? Es así como nuestro conocimiento se va desarrollando, y cada vez que nosotros experimentemos una situación, vamos a ir adquiriendo ciertos razonamientos de qué se puede entender como bien o mal, y que podemos llegar a tener una formación de léxico, en tanto a que nosotros podemos visualizar de forma intuitiva un razonamiento. Prácticamente el razonar o el discurrir eh, tiene que ver mucho con la experiencia que nosotros tenemos al relacionarnos. Por eso es importante que la gente se relacione dentro de sus capacidades verbales, y que ese léxico que vamos adquiriendo a partir de una lectura puede ser a fondo o simple,
se contemple dentro de nuestro conocer para poder así adquirir nuevas formas de pensamiento o de razonamiento de tipo verbal. Eh, Podemos hablar de un razonamiento verbal, sin embargo, también hay un razonamiento matemático. Ese razonamiento matemático no difiere mucho de lo que es el razonamiento verbal, simplemente en las formas y en las modalidades que se presenten. Por esa razón, eh, podemos recapacitar en cuanto a este conocimiento que se tiene ante una situación de tipo verbal. Por otro lado, vamos a ver que el razonamiento verbal tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, con un vocabulario muy extenso que a fin de cuentas vamos a tener cada vez que nosotros leamos un texto. Hoy de forma muy cotidiana tenemos un celular donde siempre estamos leyendo, ¿no? Decían algunos estudiosos que prácticamente nuestro tiempo es el tiempo en el que más se lee. No podemos decir que se lee algo, digamos que muy interesante o algo significativo, sino más bien se lee conforme la relación que tenemos o el contacto que tenemos con las redes sociales que tienen mucho que ver con esto, porque publicamos, leemos lo que publican las demás personas y en todo momento estamos leyendo, ¿no? Sin embargo, esa lectura que nosotros hacemos, ya sea de libros, de revistas, de periódicos, de forma electrónica, material o tangible, podemos entender que vamos a ir adquiriendo una comprensión verbal y que esa comprensión verbal nos va a ayudar a poder comunicarnos de una manera mucho más fácil, pero también nos va a ayudar a entender de una manera mucho más fácil todo aquello que nosotros queremos entender. Por eso decimos que el razonamiento verbal muchas veces tiene que ver con el vocabulario que se va generando, pero también se tiene que desarrollar en cuanto a los sinónimos y en cuanto a otra situación que es los antónimos, que son los grupos de palabras que a veces ocupamos de una mayor significación y que nos ayudan a entender ciertos textos. Entonces, esto sería prácticamente de forma así, a grandes rasgos, lo que tendría que ser el razonamiento verbal. Vamos a ir viendo de forma muy paulatina lo que es la comprensión verbal y lo que son los sinónimos y los antónimos.